Jesucristo le dijo a la multitud: el reino de Dios es como una persona que coloca un grano en la tierra, duerme o se levanta, de noche o de día, el grano brota y crece sin que la persona sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego espiga, después trigo y abundante en la espiga. Cuando el fruto lo admite, enseguida se coloca la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué compararemos al reino de Dios? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeño que cualquier semilla que se siembra, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas. Saca ramas tan grandes que las aves del cielo anidan en su sombra. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 26 al 34. Hay que permitirle a Dios que sea Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 26 de enero, año 2024. Nuestros santos para hoy fueron compañeros del apóstol San Pablo, discípulos de San Pablo. Ambos recibieron la ordenación episcopal, ambos ejemplo de muy conocedores de la Sagrada Escritura y excelentes misioneros. Por ejemplo, Timoteo es el discípulo amado de San Pablo y desde muy jovencito se entregó a estudiar la Escritura. San Pablo se hallaba predicando en Licaonia y los cristianos le hablaron de Timoteo, que era muy intelectual, muy sabio. Entonces San Pablo lo tomó como apóstol y reemplazó a Bernabé. Le confió la predicación del pueblo de Tesalónica. Fue elegido obispo y Pablo regresó a Roma y dejó a Timoteo al frente de la iglesia de Éfeso para que luchara por sostener la fe y acabar con los falsos maestros. Murió apedreado. San Timoteo murió lapidado y él se puso como en contra de todas estas fiestas idolátricas que tenían estas gentes de Éfeso. Bueno, había una fiesta que le llamaban la Catagogia, que era una fiesta pagana. Tito aparece también en las cartas de San Pablo. Acompañó el concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio de la Iglesia Católica que se celebró en la ciudad de Jerusalén. Después de predicar, San Pablo lo consagra obispo de la isla de Creta y cumple perfectamente su misión. Le recomendó San Pablo a Tito para que hiciera la misión. Tenemos dos excelentes hombres, Timoteo y Tito, que cumplen exactamente defendiendo la fe, pero muy conocedores de la palabra de Dios. Hay que permitirle a Dios que sea Dios. Es como la idea que aparece hoy con el Santo Evangelio: permitirle a Dios que sea Dios y entender eso que llaman el reino de Dios. La Escritura habla del reino de Dios. También existe el reino de los seres humanos. La diferencia es que el ser humano está por encima de todo el mundo. Y Jesús está con la gente, camina con la gente, le da la mano a la gente, le sirve a la gente. Es mucha la diferencia de la palabra de un ser humano que reine y hablar del reino de Dios mismo. Entonces, para poderlo entender, hay que permitirle a Dios que sea Dios.
no mezclar a Dios con el reino de los seres humanos, o que haya seres humanos que utilizan la religión para reinar o creerse por encima de las demás personas. Están totalmente equivocados. Y para eso la Biblia presenta una serie de parábolas y se llaman parábolas del reino de Dios. Y de ordinario comienzan con la frasecita: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Cómo podemos combinar la fuerza que tiene la palabra de Dios y la presencia del reino de Dios? Jesucristo nos propone pensar en su palabra que actúa por sí misma, y la persona que escucha y la pone en práctica esa palabra. Es como hablar de ese grano de la tierra que lo ubican donde tiene que ubicarlo, y la persona se puede ir a dormir, descansar, realizar sus actividades y el grano funciona solo. La palabra de Dios, si la persona la ubica en el corazón, en los labios y en el corazón, que es lo que recomienda la Biblia, si la ubica allí, ella comienza a trabajar en la vida de esa persona. Entonces es Dios el que permite que fructifique el reino en esa persona. Dios se vale de lo humilde, de lo sencillo, porque le permite a Dios que sea Dios y edifique el reino de Dios. Cuando se trata de hablar del reino de Dios, entonces pensamos en personas virtuosas. No pensamos en personas arrogantes, prepotentes, soberbias, sino en personas humildes, sencillas de corazón. Entendemos que es necesario dejarlo todo por el reino de Dios. Comprender el reino cuando estamos invitados desde la semilla, espiga y la mostaza, que son los dos ejemplos que nos regalan hoy. Quien escucha la palabra debe aceptarla y recibirla tal como le fue proclamada. Y el que es mensajero de dicha palabra debe anunciarla con fidelidad, sencillez, humildad y espíritu de Dios. A quien habla, otro escucha, y de nuevo aparecerán otras personas que quieran escuchar esa palabra. Entonces el reino comienza como a surtir efecto entre quienes los escuchan y quienes lo anuncian. Ahí estamos hablando del reino de Dios. El reino de Dios dice que la palabra es como una semilla que va creciendo hasta lograr convertirse en espiga. La palabra no es para colocarla bajo la cama, dice la Biblia. No esconda sus talentos, no esconda sus cualidades, no esconda sus virtudes. No haga eso, que algunas personas creen que eso es humildad, como cuando les pregunte y dice: yo no sé nada, yo no soy nada, yo soy un bruto, no me pregunte nada, yo no. Pero si usted tiene talentos, ¿por qué se hace de rogar? ¿Por qué se esconde debajo de la cama? Dice la Biblia. La palabra de Dios no es para colocarla bajo la cama, sino para proclamarla públicamente. Es universal. No podemos defraudar a Dios después de haber escuchado su palabra, y no podemos continuar en el mismo camino después de haber escuchado la palabra de Dios. Es decir, no existe esa posibilidad. La palabra de Dios es para exponerla. Hay que permitirle a Dios que sea Dios. ¿Y cuando Dios va a ser Dios? Cuando el ser humano se deje guiar por el Espíritu de Dios. Cuando sea humilde, sencillo, hable, diga lo que tiene que decir y no le dé vueltas al asunto. Tiene que hablar así al estilo del Papa Francisco. Cuando tiene que hablar, habla y dice lo que siente y lo expresa y lo lanza así a la comunidad. Hay que permitir que Dios transforme la vida de cada persona. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.